Buenos días, buenos días. Qué poderoso esos videos. Nuestro equipo de digital son increíbles realmente. Y sin Lucas. Iglesia, realmente es un gozo estar aquí con ustedes. Un gozo para mí. Gracias por estar aquí para compartir ese tiempo juntos alabando a nuestro Dios y animándonos unos al otro. Siempre me gusta hacer recordar que a veces no queremos venir a la iglesia. A veces estamos pasando circunstancias difíciles y mejor queremos quedar en casa. Pero siempre me gusta hacer esas personas recordar que tal vez no hay algo para ti ese domingo, pero ¿qué tal si hay otro hermano o otra hermana que necesita algo de ti? Un ánimo, una palabra para levantarles. Así que aun cuando yo no quiero ir, porque yo no, tal vez pienso que no necesito recibir algo o no quiero ir para recibir algo, pero ¿qué tal la otra persona? ¿Qué tal tu hermano o tu hermana que necesitan algo de ti? Porque cada uno tenemos un don especial. Cada uno de nosotros tenemos algo de Dios para dar y levantar uno al otro. Entonces, gracias por venir y siempre ten en mente eso, que hay alguien aquí que necesita tu amor, tu perdón, tu consejo, tu servicio y debemos siempre estar dispuestos a dar ese amor al uno al otro. Amén, iglesia. Gracias, Brian. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. En estas semanas, Señor, estoy lleno de agradecimiento por tu salvación. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por esta vida que me has dado, la vida eterna. Gracias que ya no tengo que poner mi esperanza en ninguna otra cosa, porque mi esperanza está en ti y tú permaneces fiel. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias por escogernos. Y gracias por escoger este grupo de personas, este cuerpo tuyo, para hacer una obra en este lugar. Bendícenos, Señor. Llévanos aún más cerca en tu presencia. Enséñanos un poco más de quién eres, porque queremos conocerte. Esa es la vida eterna. Conocerte, Señor. Ayúdanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si no saben, mi esposa está de viaje con mis dos hijas y estoy aquí con mi hijo Teddy. Ya pasaron 2 semanas, falta 2 semanas más. Un mes, imagínate. Pero estamos bien. Pero es un poco difícil porque quisiéramos estar ahí. Quisiéramos estar juntos como familia. No voy a llorar, tranquilo. Pero son en tiempos así, aprendí tras los años, que son en los momentos difíciles donde podemos nuevamente encontrar nuestra esperanza en Jesús y solamente Jesús, en su salvación que nos dio. Porque las cosas en el mundo, las bendiciones que Dios nos puede dar son buenos, son increíbles, pero no hay nada que compare con el amor de Jesús.
Entonces, nuevamente en estas semanas estoy reconociendo ese gran amor que Él tiene para mí. Y puedo ser testigo que es suficiente. Él es suficiente. Entonces, eso no es eso era gratis. La prédica es otra. Oh, qué rico café. Ok. Seguimos en la serie Como Jesús y donde estamos aprendiendo las características de Jesús, cómo vivía Jesús y recordando que Jesús vivía de tal manera para dejarnos un ejemplo a nosotros a seguir. Entonces, Jesús no vino a vivir con todas sus habilidades. ¿Se acuerdan? Jesús dejó sus habilidades, su poder, su riqueza, todo su majestad en los cielos. Y vino aquí para vivir una vida como un ser humano. Y vivió de una manera imitable, una manera para tú y yo poder seguirlo después que se iba. Entonces no podemos verle a Jesús y decir, pero eso era Jesús. No. Jesús vivió de una manera para seguir, para imitar. Entonces en esta mañana vamos a ver una característica de Jesús que tal vez ignoramos. Es una característica que a veces no entendemos. Lo vemos como, wow, mira eso, y seguimos leyendo. Y es la ferocidad de Jesús. La ferocidad de Jesús. ¿Qué quiere decir de ferocidad? Brutal, agresivo, enojado. Muchas veces no le vemos a Jesús así. Pero no podemos escapar lo que está escrito y tenemos muchos ejemplos de Jesús siendo feroz en diferentes circunstancias. Y Jesús se enojaba. Si no me creen, pueden ver en Marcos 3:5, dice ahí, no va a salir, pero ahí es versículo, dice que Jesús miraba los fariseos y se enojaba. Se entristezaba también al ver sus acciones. Entonces vamos a ver, entonces eso es una característica que Jesús tiene, la ferocidad. Y si es una característica que Jesús tenía, debe ser también una característica que nosotros tenemos. Debemos ser feroces. Ahora, no quiero confundirles. Hay tiempos para ser feroz. No es con tu esposa. ¿Ya? Tranquilos, chicos. Tranquilos, señores. Hay tiempos específicos donde Jesús se ha puesto feroz. Pero debemos ser hombres. Estoy hablando a los hombres un ratito. Debemos ser hombres peligrosos. Me hace pensar en mi hijo lleva clases de karate. Su sensei es un pastor, es un hermano. Viene a veces a la iglesia a los eventos que hacemos. Es un señor muy amable, siempre con una sonrisa así. Hermano, súper amable, súper chévere, tranquilo, tiene sus lentes, chatito. Le ves como, wow, qué chévere ese señor, qué buen hermano. Pero lo que no saben es que este señor es peligroso. Se pone ropa así suelto para que la gente no se nota sus músculos. No puedo contar las veces que mi hijo me dicen, mi sensei tiene músculos más grandes que tú. Ya me has dicho, una y otra vez me dicen eso. Y
Y yo le he visto a este señor en acción, enseñando a los niños, este hombre es peligroso. Cinturón negro, es realmente un señor que no sabes, pero si llega un momento de peligro, yo quiero a él a mi costado. Y así debemos ser también, pero de otra forma. Entonces vamos a ver algunas circunstancias de lo cual Jesús se pone feroz. El primero es que Jesús es feroz a los hipócritas que blasfeman el nombre de Dios. Feroz a los hipócritas que blasfeman el nombre de Dios. En Juan encontramos una profecía que los discípulos se dieron cuenta viendo a Jesús ser feroz con los discípulos. Bueno, era el momento cuando Jesús botaba las mesas en el templo y mirándole, los discípulos dijeron, se acordaron del versículo, el celo por tu casa me consumirá. El celo por tu casa me consumirá. Entonces les pregunto, hoy en día, ¿pueden decir que esto es verdad de ti? ¿Estamos consumados por celos de la casa de Dios? ¿O es simplemente parte de la vida, simplemente un lugar que disfrutamos, es simplemente donde servimos, donde hay comunidad? Pero hay celos, y no simplemente celos, sino consumado por celos por la casa de Dios. Esto era Jesús. Y vamos a leer en un capítulo muy fuerte. Todo el capítulo Jesús está hablando a los fariseos. Es capítulo 23 y vamos a leer diferentes versículos, pero en este capítulo es su último sermón público. Su primer sermón, su primer mensaje público, ¿saben qué era? Las bienaventuradas, así es, ¿no? Donde dio los 8 bendiciones a las personas. Dichosos son los que. Y ahora encontramos en Mateo 23 el último mensaje público de Jesús, donde está dando 8 no bendiciones, si podemos decir maldiciones, donde Jesús termina su ministerio público dando 8, ay de mí. Entonces, eso es el contexto de lo que vamos a leer. Ahí están los fariseos, los saduceos, y hasta trajeron algunos eruditas que eran la gente política del día. La gente que tal vez le podían causar problemas para Jesús. Y ahí estaban reunidos todas esas personas. Con todo el público, era una multitud de personas. Imagínate si junto a los pastores, Pastor Nelton, Pastor Eric, Pastor Jaime, Pastor Dustin, Pastora Heather, Pastora Bethany, les junto ahí con todos ustedes y empiezo a reñirles. ¿Cómo sería eso? Medio loco, ¿no? Medio feroz. Y nunca lo haría. Pero esta situación era diferente. Ellos eran diferentes. Ok, vamos a leer versículos 2 y 3. Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican.
Yo leí eso primera vez diciendo, imagínate los discípulos estando ahí, ya ese es el fin de su ministerio, ya tenían muchos problemas con los fariseos y viene Jesús diciendo, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Imagínate los discípulos, ¿qué? ¿Obedecer a los fariseos? Pero después dice, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Entonces, ¿cuál es la base de esa característica que está saliendo en Jesús? Esa ferocidad que sale de Jesús. ¿Por qué se pone feroz? Por la hipocresía. No aguantaba hipocresía porque directamente blasfemaba el nombre de su Padre. Las personas que decían que representaron a Dios, pero actuando como el diablo. Jesús no aguantaba. Y todo este capítulo está lleno de los 8 ay de mí y empieza a reñirles fuertemente. Pero no vamos a leer todo eso. Vamos a saltar al fin del capítulo los versos 33 a 36. Lo que dice, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Ahora, imagínate otra vez los discípulos escuchando todo esto. Sus discípulos serán los maestros, serán las profetas, serán sus líderes. Y Jesús está diciendo, yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Los matarán, crucificarán, azotarán. Imagínate los discípulos ahí. Pedro, ¿está hablando de nosotros? Nosotros somos que, puedo imaginar que estaban ahí como que, fuerte, pero la siguiente generación, ¿no? No nosotros, porque somos los que andaban con Jesús. Ahora la historia nos dice que a lo menos 4 de los 12 fueron crucificados, pero puede ser hasta 6. Pero los 11 menos Juan fueron matados por los fariseos, por los romanos, por los líderes de las religiones en ese tiempo. Entonces, lo que Jesús hablaba sucedió. Seguimos. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra. Sí, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías. A este ustedes lo asesinaron entre el santuario y el altar. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahora, ¿por qué menciona estos dos nombres? Abel era el primer mártir, el primer mártir en el Antiguo Testamento. Y Zacarías era el último mártir en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que Jesús está haciendo, está aumentando, está juntando toda la sangre justa que ha sido matado en el Antiguo Testamento y está poniéndolo a su cuenta de ellos, porque van a seguir haciendo lo que hicieron sus padres. Es una acusación tan fuerte. Y podemos decir, Jesús, ¿cómo puedes
hablar así al frente de todos. No, esto no era en privado, esto era en público, al frente de todos. Qué vergüenza para estos fariseos. Prácticamente les estaba echando la culpa del el asesino de todas las profetas de los últimos miles de años en toda la historia de los judíos. Era una acusación tan fuerte y lo podemos ver como odio. Y muchas dicen, pero Jesús no puede odiar, Jesús es amor. Pero les quiero proponer algo. Si amo, tengo que odiar. Si amo lo bueno, tengo que odiar lo malo. Si amo a los niños, tengo que odiar al aborto provocado. Si amo a la justicia, tengo que odiar a la corrupción. Un ejemplo. Digamos que estoy durmiendo en la noche con mi esposa y en la madrugada escucho un grito. ¡Ah! Saltamos los dos de la cama. ¿Qué pasa, amor? Prende la luz. ¿Eh? Prendo la luz y encontramos una víbora en la cama. Tal vez pasó a alguien aquí, no sé. ¿No? Gracias a Dios. Imagínate encontrar un serpiente en tu cama. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por amor a mi esposa, voy a matar la víbora. O sea, mi ira hacia la víbora es amor hacia mi esposa. Entonces, para tener un amor fuerte, un amor real, requiere también un odio fuerte a lo que va en contra de la cosa que yo amo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo eso? Llama la atención a las cosas que no son buenas. Llama la atención. Y estamos hablando de hipócritas. No estamos hablando de personas que hacen errores. Porque Jesús era muy paciente, pero no pasivo. Jesús tenía paciencia, misericordia, perdón, gracia para los que estaban buscándole de todo corazón. Pero a los que aparecían ser buenos, pero en lo secreto estaban haciendo mal, ya es otra cosa. Porque están blasfemando directamente al nombre de su Padre. Y entonces tenemos que llamar la atención cuando vemos la hipocresía en la iglesia. A mí, a cualquier, no hay nivel. Jesús juntaba a los líderes, los fariseos, los más honrados de la cultura, para llamar la atención a ellos al frente de todos. Porque lo más importante fue el nombre de su Padre, que sea honrado de gloria. Y muchas veces es difícil hacer eso. ¿Por qué? Porque al momento de decir algo, de llamar la atención, ¿qué escuchamos? No juzgues. No puedes juzgar. Solamente Dios puede juzgar. No puedes juzgar. Ya. Para hacer parar a esa excusa, no va a salir en la pantalla, pero está en 1 Corintios 5 si quieren buscar. Dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes
juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten el malvado de entre ustedes. Hemos crecido tan cobardes de llamar la atención en la iglesia. Y eso deja que la maldad entra en la iglesia, que un poco de levadura leva toda la masa. No podemos dejar eso suceder en nuestra iglesia. Y no me estás haciendo un favor de no llamarme la atención. Si no me llamas la atención, estás dejando que una raíz de maldad empiece a crecer en mi corazón. Y al final voy a ser peor que antes. Yo vivía como hipócrita por años, acá en Iquitos, siendo misionero. Si no saben, yo intenté con algunos otros misioneros que no voy a mencionar, intentábamos empezar una nueva iglesia por el centro. Y mientras empezábamos en este proceso, yo decía a mis donantes, a las personas que nos apoyaron, que nosotros por fin vamos a empezar una iglesia saludable en Iquitos porque no hay. Vamos a empezar una iglesia con buena doctrina en Iquitos porque no hay. Y eso lo decía con mi pecho así. Mi doctrina va a salvar a Iquitos. Tan fariseo era. Pero ¿sabes qué? Años vivía así, años hacía ministerio así y nadie me dijo nada. Nadie me llamó la atención a ese pecado que yo estaba viviendo y haciendo que otros vean. Maldiciendo a las iglesias en Iquitos que ni conocía. Que yo no tenía conocimiento si eran buenas iglesias o no. Solamente el orgullo creció tan grande en mi corazón y nadie me decía nada. Es tan importante, iglesia, que nos podemos llamar la atención uno al otro cuando vemos un hábito malo empezar en nuestras vidas. Yo necesito hombres de fe a mis costados para decirme cuando estoy equivocado, para corregirme cuando empiezo a desviar un poco. Porque si empiezo a desviar un poco aquí, al final voy a llegar allá cuando debo estar allá. Y todo empieza poco. Todo es un pecadito al principio. Debe ser nuestra cultura. Debe ser normal entre nosotros llamar la atención. Y gracias al equipo con quien trabajo en café, parece que no tienen ningún problema a decirme cuando estoy equivocado o cuando no, cuando mis ideas son malos o les amo por eso. Estelita más que todo. Ok, saltamos al siguiente. Entonces Jesús es feroz a los hipócritas que blasfeman el nombre de Jesús, de Dios. Y ahora vamos a ver que Jesús es feroz por defender a sus seguidores. Vamos a leer en Mateo 18, 5 a 7. Aquí tenemos una amenaza. Bueno, yo lo veo amenaza. Ustedes ven. Vamos a leer Mateo 18. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de esos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar.
Ay del mundo por los tropiezos. Los tropiezos son evitables, pero ay de aquel que los ocasiona. ¿Es nuestro Señor? ¿Es Jesús que consola al herido, que abraza al dolido? Nuestro Jesús amable, dulce, que dice: más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundirían en lo profundo del mar. ¿Es Jesús hablando? ¿Serio? Ahora, ¿cuál es la base aquí por su ferocidad? Jesús no se pone feroz para cualquier cosa. Muchas veces encontramos a Jesús amable, lleno de gracia, dócil, tranquilo. Pero hay momentos que vemos a Jesús decir cosas que esto no es pecado. Amenazar, o sea, prácticamente está diciendo: mejor mátate, porque lo que yo voy a hacer es mucho peor. Si tú tocas a uno de estos niños que creen en mí, mi ira va a ser mucho, mucho peor. Ahora, ¿de qué se trata esa ferocidad? Se trata de lo que encontramos ahí. Pero si alguien hace pecar, ¿qué es eso? Tentación. Tentación. Si tú eres la razón o la fuente de tentación por uno de los suyos, cuídate. Jesús es feroz. Jesús cuida a su novia. No sé cuántos esposos están aquí, pero todos sabemos que nos ponemos muy feroces si nuestra esposa está en peligro. Estamos capaces de matar si alguien pone en peligro a nuestra esposa. Yo, tan tranquilo, tan amable, hermano Andrew, estoy capaz de matar a alguien si intenta hacer daño a mi esposa. Jesús es lo mismo con su novia. Entonces, ¿cuáles son las tentaciones como iglesia tenemos que cuidar? El chisme. El chisme empieza en el corazón. Y de ahí empieza a jalar a otros. Por ejemplo, estoy sentado con un amigo, tranquilo, comiendo un ceviche rico. Estamos conversando de la vida, tranquilo, y me acuerdo de algo que él no sabe. Y ya está ese sentimiento en mi corazón que le digo, está ahí. Cuando sientes eso, mátalo. Mata ese sentimiento. No juegues con eso. Mátalo al toque. Al toque, pues. Pero ¿qué hacemos? No lo matamos y salen esas palabras. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado del hermano? ¿Has escuchado lo que pasó con la hermana? Ay. Pero ¿cuál es el chisme? Que muchas veces justificamos el chisme. Es que estoy contando a mi líder. Es que estoy contando a las personas en quien confío. Ya, entonces busqué, tengo una definición para salir de la duda. Acá es el chisme. En la Biblia, el chisme se define como difundir rumores, participar en conversaciones ociosas sobre otros o
compartir información privada o no confirmada, a menudo con la intención de dañar o perjudicar la reputación de una persona. ¿Quieren escuchar otra vez? Creo que sí. Quiero que quede bien ahí. En la Biblia, el chisme se define como difundir rumores, participar en conversaciones ociosas sobre otros o compartir información privada o no confirmada, a menudo con la intención de dañar o perjudicar la reputación de una persona. Esta es una tentación que tenemos que cuidar como iglesia. Otra tentación como padres. ¿Se acuerdan de ese programa que salió con mis hijos no te metas? Cuando el sistema de educación quería empezar a enseñar locuras, ¿no? Y todos los padres salieron a las calles, hicieron todo para que con mis hijos no te metas. Pero muchas veces como padres, ¿qué hacemos? Sacamos el celular. Hijo, anda con eso. Y les damos una puerta de toda maldad. El internet está lleno de maldad, de todo tipo, y lo regalamos a nuestros hijos. Sin pensar. Yo no sé. El internet es casi nuevo acá. Cuando yo he llegado, casi no había. Pero yo crecí con internet como un niño. Y les prometo, yo manejaba la computadora, el internet mejor que mis padres. Y yo miraba cosas muy malas todo el tiempo. Pero yo sabía cómo borrar la evidencia. Porque yo manejaba esas cosas mucho mejor que ellos. Y les prometo, padres, tus hijos saben mejor. Piensan que no, son muy jóvenes, saben mejor. Y yo lo sé porque a veces tengo que preguntar a mi hijo cómo hacer cosas en mi propio celular. Ya estoy perdiendo, ya estoy llegando a esa edad. Pensé que no, yo voy a seguir, voy a saber las cosas. Ya me pasó la tecnología. Estoy atrás. Entonces, sin supervisión no es bueno. Es como dar un Gillette a un bebé y decir, juega con eso. No, Gillette no es malo. Es una herramienta para hacer muchas cosas. Pero si alguien no sabe, no tiene la madurez de manejarlo, es muy dañoso. Entonces, supervisión necesario. Oh my gosh, tenemos que correr ya. Ok, siguiente. Entonces Jesús es feroz a los hipócritas que blasfeman el nombre de su Padre. Jesús es feroz por defender a sus seguidores. Hará todo lo posible que la tentación no venga. Y si venga, ay de aquel que lo causaría. Y ahora Jesús es feroz a los espíritus malos. De eso sí, todos sabemos. Vamos a leer Lucas 8:28. Dice, cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¡Wow! Ese demonio sabe algo que no sabemos. ¿Qué? Te ruego que no me atormentes. ¿De dónde vienen los demonios? Eran ángeles. Eran ángeles. Ya han visto a Jesús en toda su gloria, en todo su poder. Le conocen quién es y qué poder tiene.
Y aquí tenemos en Mateo 25, 41 lo que él sabía. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que ese demonio sabía su fin, sabía el futuro que le esperaba. Y rogaba con Jesús: no me atormentes, porque ya sabía que iba a venir. Entonces quiero animarles con eso. La próxima vez, mi lengua, la próxima vez que el enemigo viene aquí y empieza a hacerte recordar de tu pasado, hazle recordar de su futuro. Porque nuestro futuro es con Cristo y de ellos es el infierno. No les escuches, no les prestas atención. Y al final, la ferocidad de Jesús se encuentra más fuerte en su amor. En Marcos 10:45 dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Su amor es tan feroz. Él no es un Dios de lejos, sino Él dejó todo. Él vino aquí, se ensució con nosotros y nuestro pecado y nos agarró y nos sacó del lodo. No es un Dios de lejos, sino Él viene a rescatarnos. A Él no le importaba ensuciarse. Voluntariamente tomó todo tu pecado. Así que vamos a responder a ese amor. Pueden pararse conmigo y en un momento voy a pedirles cerrar sus ojos y voy a leer un parte de uno de los salmos de David. Y quiero que reflexionen en esas palabras. Por algunos, esas palabras son la realidad de tu corazón. Y quiero que lo clamas como alabanza hacia Él. Para algunos, esas palabras no son verdad. Y necesitas clamarlos como arrepentimiento a Dios. Y pedirle perdón. Y pedirle que me falta, Señor, quiero más. Y para algunos, esas palabras no tienen sentido. Porque todavía no conoces a Jesús. Y para ustedes quiero invitarles a ese gran amor que Jesús tiene para ti. Él dejó toda su gloria en los cielos, bajó a la tierra y pagó el precio del castigo que merece tus pecados. Todo cayó sobre Él para que tú puedas ser llamado hijo, hija de Dios. Entonces en ese tiempo, escuchando esas palabras, clámale, dile: sálvame, sálvame, nada más. Vamos a cerrar nuestros ojos y ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrían desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejen de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas tus obras.
como siervo jadeante que busca las corrientes de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser.